Bienvenido, estimado equipo de salud. Para nosotros es un honor compartir este espacio de aprendizaje con ustedes y agradecemos su tiempo y motivación en obtener y también yo creo que reafirmar su vasta experiencia y conocimientos con nosotros. Mi nombre es Jorge Contreras, soy coordinador del equipo de cuidado de enfermería del adulto de la Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo y participaré en la unidad de principios de ventilación mecánica para profesionales noveles. Hoy, en este momento, voy a presentarles algunos principios de ventilación mecánica invasiva para profesionales de la salud, entendiendo que el fin de esto es entregarle nociones básicas. Eh, Hay mucha literatura, siempre va a haber alguien muy experto en ventilación mecánica en su equipo de trabajo y tener alguna de estas nociones van a hacer que su trabajo sea mucho más llevadero. A modo de introducción, me quedo con palabras de Andrea Vesalius, que ya en el siglo XVI él comentaba, ¿cierto?, cuando hacía ciertos sus libros de anatomía, lo que era la ventilación mecánica invasiva. Entonces, voy a leerle este pequeño fragmento. Se debe practicar un orificio en el tronco de la tráquea, en el cual se coloca como tubo una caña. Se soplará en su interior, de modo que el pulmón pueda insuflarse de nuevo. El pulmón se insuflará hasta ocupar toda la cavidad torácica y el corazón se fortalecerá. En estas sencillas, ¿cierto?, e importantes palabras, vemos todos los principios de la ventilación mecánica invasiva. Partimos de que dice que se genera un orificio en la tráquea y en el que se coloca un tubo. Cuando yo hablo de ventilación mecánica invasiva, es de que estoy generando un soporte ventilatorio a una vía aérea que es artificial. Es decir, de que no es como respiramos, ¿cierto?, normalmente. En las clases, ¿cierto?, pasadas, el profesor Sergio Rips explicó fundamentos de la ventilación mecánica no invasiva, en donde se ocupaba la vía aérea del paciente. Acá, ya sea, ¿cierto?, por un tubo orotraqueal, por un tubo nasotraqueal o por una traqueostomía, uno brinda un soporte ventilatorio. Lo otro súper importante de esta frase es de que el pulmón, ¿cierto? Cuando uno sopla en su interior, el pulmón se insuflará. Entonces, esto nos genera, ¿cierto?, de que este soporte ventilatorio se genera porque hay una presión positiva del exterior que hace que ingrese el aire hacia los pulmones. Y por último, dice que cuando el pulmón ocupe, ¿cierto?, toda su cavidad torácica, el corazón se fortalecerá. Entendiendo, ¿cierto?, de que existe, ¿cierto?, muchos beneficios, también tiene algunos efectos deleterios, pero bastantes beneficios en el sistema cardiopulmonar, el uso de ventilación mecánica, que tenemos que tenerla bastante considerada cuando enfrentamos, ¿cierto?, y cuando brindamos cuidado a personas que estén en ventilación mecánica invasiva. A modo de resumen y con el único objetivo de recordar algunos aspectos fisiológicos, comentarles, ¿cierto?, de que en una persona, ¿cierto?, sin el proceso o el ciclo ventilatorio, que tiene dos partes, que es la inspiración y la expiración, eh, el aire, ya sea, ¿cierto?, que se encuentra en el ambiente, como también se encuentran dentro de nuestros pulmones, tiene una presión, que en el caso, ¿cierto?, cuando se encuentran todas las vías aéreas despejadas, y la boca abierta, ¿cierto?, es el aire que se encuentra dentro de los alvéolos, tiene una presión similar a la presión atmosférica, que en este caso, ¿cierto?, sería 760 milímetros de mercurio. Entender, ¿cierto?, de que en los pulmones están cubiertos por dos pleuras, una pleura parietal, ¿cierto?, que está pegada al pulmón, y una pleura visceral que se encuentra eh, al revés, una pleura parietal que se encuentra en la parrilla costal y una pleura visceral que se encuentra cerca del pegado al pulmón. Y dentro de estas dos pleuras existe un espacio tridimensional que tiene la particularidad que en personas, ¿cierto?, sin ninguna patología pulmonar se encuentran en una presión
negativa, o sea, inferior a la presión que se encuentra en la atmósfera. Como podemos ver arriba, la presión dentro de las pleuras se considera, ¿cierto?, eh, aproximadamente 756 milímetros de mercurio. Eso significa que dentro de las pleuras, si yo hago, ¿cierto?, una diferencia, un delta, me va a girar como una presión negativa dentro del espacio interpleural de -4. ¿Qué es lo que sucede entonces en el proceso de inspiración? Se contrae principalmente, ¿cierto?, varios músculos, los más importantes, ¿cierto?, son el intercostal externo y el diafragma. Entonces, cuando se contrae el diafragma por las leyes, ¿cierto?, de los gases, cuando aumenta el volumen, disminuye la presión, hay un aumento del espacio interpleural, generando, ¿cierto?, de que la presión que ya era negativa ahora sea mucho más negativa. Ese cambio en la configuración hace que dentro de mi presión intraalveolar también se haga más negativa. Al momento de generar todos estos cambios de presiones, ingresa el aire. Posteriormente, cuando se produce el proceso de expiración y la relajación del diafragma, lo que se produce, ¿cierto?, es de que mi espacio, que estaba mucho más negativo, vuelva a su configuración inicial. Eso provoca un cambio dentro de la presión que tienen los alveolos, ¿cierto? Con el nuevo aire que recibieron, asociado, ¿cierto?, a que le aumentaron, ¿cierto?, la presión interpleural, y hace, ¿cierto?, de que dentro de estos alveolos la presión sea positiva. Al ser una presión positiva, va a querer irse, ¿cierto?, hacia el exterior y se produce el efecto pasivo de la expiración. ¿Por qué hay que entender esto? Más que nada, lo importante es de que entender de que el proceso fisiológico principalmente permite, ¿cierto?, se permite a través de presiones negativas dentro de los pulmones. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando nosotros tenemos y aplicamos medidas de soporte de ventilación mecánica invasiva? Cambia una configuración radical. La presión, ¿cierto?, que me permite ventilar es una presión positiva, cambiando completamente las configuraciones de nuestros pulmones, de las presiones de los pulmones. Entender también de que el ciclo inspiratorio consta de varias fases. Si esto es cierto, lo miramos en un gráfico presión-tiempo. Esto sí particularmente pertenece a un gráfico de ventilación mecánica invasiva. Vamos a darnos cuenta de que consta de una parte en donde se dispara o se inicia, ¿cierto?, el proceso de inspiración. Luego, ¿cierto?, se produce un proceso de soporte de inspiratorio donde ingresa, ¿cierto?, la mayoría de flujo de aire. Luego se produce una presión máxima, un periodo de meseta, y posteriormente, ¿cierto?, se produce el ciclado, ¿cierto?, o término de la inspiración para comenzar el proceso de expiración. Por lo tanto, ¿cierto?, a mirar de este gráfico nos damos cuenta de que necesitamos una presión que diga, hey, comienza el proceso inspiratorio, un flujo de aire que permite llegar hasta un flujo máximo de inspiración, luego, ¿cierto?, una meseta, porque uno cuando respira, ¿cierto?, aguanta, ¿cierto?, un poco el aire y después bota, y posteriormente, cuando uno ya inicia el proceso de expiración, también se inicia, ¿cierto?, un proceso que se llama ciclado, ¿ya? Por lo tanto, con estos conceptos básicos, ¿cierto?, muy, muy básicos, vamos, ¿cierto?, a comenzar con la clase. La ventilación mecánica en realidad es todo procedimiento de ventilación artificial que emplea un aparato mecánico para sustituir la función respiratoria. Entender de que no es un proceso de respiración. El proceso de respiración se produce a nivel celular. Esto produce siendo un soporte ventilatorio que ayuda a la perfusión, ¿cierto?, de tejidos y al intercambio gaseoso. Pero ¿cierto?, en ninguna medida los ventiladores, ¿cierto?, son respiradores, aunque usualmente, ¿cierto?, se utiliza eh, esa terminología. Mejoran, por lo tanto, el proceso de oxigenación y mejoran la mecánica ventilatoria, es decir, ¿cierto?, cómo el tórax se expande o no. Se considera entonces que un ventilador es un generador de presión positiva, por lo tanto, ¿cierto?, suple la fase activa del proceso del ciclo respiratorio, ciclo ventilatorio. Harto énfasis en mencionar, ¿cierto?, que
los ventiladores mecánicos generalmente participan en el proceso de inspiración principalmente, y que en el proceso de expiración es más bien una fase pasiva, es decir, como que si uno ingresa aire, como que sí o sí va a botar el aire, ¿ya? Entonces, principalmente todos los componentes, todos los modos, todas las configuraciones se producen en el proceso de inspiración. Si lo vemos como a nivel general un esquema, ¿cierto?, de ventilación de un ventilador mecánico en su interior, nos damos cuenta que cuando la primera parte hay una fuente de gas que une, ¿cierto?, el oxígeno con el aire, permitiendo generar las diferentes fracciones de eyecciones por la que va a ingresar el aire a mis pulmones. Eh, Luego, ¿cierto?, cuando se genera, ¿cierto?, este aire, se puede pasar, ¿cierto?, a una cámara de humidificación para entregarle todas las características propias del aire que nosotros respiramos normalmente. Y, eh, y una válvula, ¿cierto?, de expiración, de inspiración, que se abre cuando o se genera un estímulo del paciente en los modos asistido controlado o en los modos, ¿cierto?, continuos mandatorios, se abre en un cierto tiempo, ¿cierto? Posteriormente, ¿cierto?, tiene sus circuitos de inspiración y expiración. También, ¿cierto?, hay todo un sistema de control de todo este proceso. También, ¿cierto?, hay un periodo de medidores de presiones, principalmente también, ¿cierto?, aquí en las válvulas, en el circuito expiratorio. Y todo este sistema permite entonces la generación de esta ventilación mecánica artificial. Si ya lo vemos en un nivel mucho más macro, tenemos que determinar algunas partes de los ventiladores mecánicos. Este es un ventilador mecánico bastante común, que tiene una primera fase, ¿cierto? Una interfaz o pantalla en los cuales encuentran todos los programas y todos los botones de encendido. Tenemos, ¿cierto?, una fase en la cual se encuentra todo la fuente de energía, la conexión a internet, la conexión a los tubos, ¿cierto?, de oxígeno y aire. En algunos ciertos ventiladores mecánicos se le puede adicionar un sistema de humidificación activa, principalmente para pacientes que lo necesiten o pacientes que están en larga data. Eh, Estos ciertos sistemas pueden ser desmontables, ¿cierto?, o intrínsecos del ventilador mecánico. Y tenemos nuestros sitios, ¿cierto?, nuestros circuitos de manguera que salen de los circuitos de inspiración, ¿cierto?, cuando tenemos la flecha que sale, y los de expiración, la flecha, ¿cierto?, que entra. Por lo tanto, cuando hablamos de modos ventilatorios, es simplemente cuál es el patrón predeterminado para la interacción que va a tener el paciente, la persona, ¿cierto?, con el ventilador mecánico. Simplemente, entonces, un modo ventilatorio es simplemente va a ser el patrón, cuáles van a ser las órdenes, cómo va a ser el comportamiento que va a tener esta interacción entre el paciente y el ventilador. Existen muchos tipos de ventiladores, generalmente va a depender bastante de la marca comercial, ¿cierto? Cada marca, cada empresa tiene algunos modos ventilatorios eh, característicos que hacen, ¿cierto?, que tengan sus ventajas comparativas. Sin embargo, existe harta literatura y los podemos clasificar en tres modos ventilatorios. Un modo ventilatorio que se llama ventilación mandatoria continua, es decir, cuando yo controlo todas las variables del paciente. Un modo ventilación espontánea continua, es decir, la persona respira espontáneamente y yo solamente le entrego algunos parámetros básicos para que se mantenga la vía aérea principalmente abierta. Y un modo intermedio entre completamente mandatoria y espontánea, que sería, ¿cierto?, la ventilación intermitente mandatoria, donde, ¿cierto?, se permite algunos esfuerzos del paciente. Eh, Entender también de que cuando yo hablo de interacción, patrón, comportamiento que tiene el ventilador, ¿cierto?, con mi paciente, todo también puede ser controlado ya sea por la presión o por el volumen. Por ejemplo, si yo tomo en consideración la ventilación mecánica mandatoria continua, esta puede ser, ¿cierto?, liderada por el volumen, es decir, yo a esta persona le doy cada cierto tiempo una cierta cantidad de volumen corriente, de ml hora de aire, o puede ser por presión, es decir, yo le doy a esta persona, ¿cierto?, la cantidad de frecuencia respiratoria, muchos parámetros ventilatorios, pero se le va a entregar una cierta cantidad de aire hasta que la persona alcance una presión adecuada intrapulmonar.
Entender entonces, por lo tanto, de que estos pueden ser tanto de presión o como de control. Lo que más se ha visto en la contingencia COVID es de que las personas, ¿cierto?, se benefician bastante del modo CMB, volumen control, ¿ya? Es decir, cuando uno programa la cantidad de volumen. Eh, Así que es donde me voy a enfocar principalmente en esta clase. Vamos a ver entonces, nuevamente el proceso del ciclo ventilatorio, que tiene cuatro partes. Tenemos la parte del disparo, es decir, cómo se inicia el proceso de inspiración. Luego tenemos, ¿cierto?, una presión límite, es decir, hasta dónde llega el cierto flujo de aire hasta alcanzar, ¿cierto?, una presión límite que no me produzca un efecto deleterio, ¿cierto? Como barotrauma, neumotórax espontáneo, neumotórax no serían espontáneo en este caso, o alguna otra iatrogenia. Luego tenemos un proceso, ¿cierto?, de meseta hasta el ciclado, que es decir, hasta cuando yo ya digo, esto ya, este ciclo inspiratorio va a terminar, que también puede ser medido, ¿cierto?, por una presión, y luego ya la línea de base, que significa que el proceso ya está terminando.